Hoy nos adentramos en unos fragmentos de El día que no olvidaremos, de Rubén Darío Muñoz López. Una novela interesante, sí. Y la chispa, digamos, la pregunta que lo inicia todo, es una del propio autor. Si supiéramos que el fin es inevitable, ¿qué haríamos? ¿De verdad? Es una premisa potente, desde luego. Los extractos nos meten de lleno, en un mundo al borde del colapso. Vemos cómo llegan unos visitantes extraterrestres. Exacto. Y justo cuando los desastres naturales se multiplican. Y, bueno, la ciencia confirma con bastante alarma que algo grave le pasa al Sol. Y la reacción, pues, la esperada, ¿no? Pues sí, negación por parte de los gobiernos, mucha confusión en redes sociales, el caos habitual, digamos. Y en mitad de todo ese jaleo aparece una misión espacial secreta, la Unity. ¿Así? Con el teniente coronel Robert Kyle Thorner a bordo. Un hombre que arrastra un trauma, ¿verdad? La pérdida de su esposa. Sí, y junto a él, la doctora Christina Lowen y una IA, Z6A. Parten buscando respuestas, claro, pero Pero las complicaciones personales viajan con ellos. sobre todo para Robert, sí. Su duelo se mezcla con la misión y todo se lía más con un encuentro muy raro en el espacio. ¿Te refieres a esa luz azul? Esa misma. Una luz que parece observarle, que tiene conciencia, algo así. Un detalle que luego será, importante. Y aquí es donde la historia da un giro fuerte. Vaya si lo da. Resulta que esas naves gigantes, los visitantes, no son una amenaza. ¿Qué va? Están huyendo de la Tierra. Increíble. Sí. Y eso nos lleva a otra revelación, todavía más inquietante. ¿A cuál? Pues que parece que la Tierra ha albergado vida inteligente mucho más antigua, oculta. Bajo tierra, quizás. Se mencionaban informes clasificados, ¿no? Exacto. Anomalías geológicas, lunares, indicios. Y ahora estas entidades primigenias, pues también están escapando. O sea que algo amenaza el planeta desde dentro. O desde el Sol, que se está muriendo. O ambas cosas. La búsqueda de respuestas lleva a Robert y Cristina, ya de vuelta, a la Amazonía. Sí, siguiendo una pista. Y allí, con ayuda de un chamán indiaco. Encuentran algo increíble. Un sarcófago alienígena. Muy antiguo. Y dentro, un ser En hibernación. que despierta. Y confirma el peor escenario. El Sol va a destruir la Tierra en meses. Meses. Y revela que la propia actividad humana ha acelerado el proceso. Vaya tela. Y dice algo más, ¿no? ¿Sobre Robert? Sí, admite que intentó contactar con él. La luz azul era, una parte de su conciencia proyectada. Madre mía. Y les ofrece la única salida. Evacuación interplanetaria. Les da un artefacto con la clave. Y la clave es, es de película. Usar los misiles balísticos intercontinentales. Todo el arsenal nuclear mundial. Convertido en vehículos de evacuación improvisados. Arcas nucleares. Ahí está una de las ironías más potentes de la historia, ¿no crees? Desde luego. La única salvación es reconvertir las herramientas de nuestra propia aniquilación. Es una metáfora brutal sobre nosotros. La necesidad obliga, ¿no? Transformar lo peor en la última esperanza. Exacto. Pero claro, esto no es tan fácil. La desconfianza entre países. Un obstáculo tremendo. Y surge oposición interna, sobre todo militar, Encarnada en el general Levian Aurex. que lo ve todo como una locura, una trampa alienígena para desarmarnos. El típico pensamiento de la Guerra Fría, digamos. Es ese choque, ¿no? Instinto de supervivencia contra la vieja lógica estratégica. Tal cual. Y mientras las grandes potencias dudan, un líder sudamericano moviliza a su gente. Y Rusia y China empiezan la reconversión de misiles. Lo que fuerza un poco la mano de Estados Unidos, claro. El punto de inflexión es dramático. El mensajero alienígena Con la ayuda de Robert, Cristina y la IA Z6A. consigue saltarse la censura y contarle la verdad al mundo. Sobre el Sol, la evacuación. Un acto valiente. ¿Qué le cuesta la ida? Asesinado por orden de Aurex. Pero su sacrificio, funciona. Ver la verdad, por terrible que sea, moviliza a la gente. Y acelera la evacuación en esas arcas nucleares. Los fragmentos acaban ahí, ¿verdad? Con la evacuación en marcha. Sí. Una humanidad diezmada, herida, pero con una segunda oportunidad en otro planeta, a años luz. Y curiosamente, los que se opusieron ciegamente, como el presidente de Estados Unidos o el propio general Aurex, perecen en la Tierra, intentando salvarse por su cuenta. Una ironía final. Es una reflexión dura sobre la ceguera ante la evidencia, ¿no? La arrogancia del poder. Pero también sobre la capacidad de redención, de cooperar en el último segundo.
Desde luego. Y lo de transformar misiles en naves es el símbolo perfecto de esa dualidad. Creamos nuestra destrucción y, quizá, nuestra única salvación. Nos deja con esa pregunta flotando. Si esta parte de la humanidad sobrevive y llega a su nuevo hogar, ¿habrá aprendido algo? ¿O repetiremos los mismos errores? Esa es la gran cuestión. Queda en el aire. Fíjate que el artefacto alienígena no solo tenía planos, también un mensaje, ¿eh? Poético casi. ¿Cuál era? Algo como: la muerte viaja en lanzas ardientes, convierte su curso y verás nacer un puente. Vaya, la solución estaba ahí, oculta en la metáfora. Quizás la prueba no era solo tecnológica, sino bueno, de comprensión. De voluntad. Una idea final interesante. ¿Basta con sobrevivir físicamente? ¿O la verdadera supervivencia implica algo más profundo, una transformación? Ahí lo dejamos. Una reflexión para darle vueltas.